dice, aquí se usó que el mapeo se le llama en inglés jointly continuous. En español, ¿cómo sería? Bueno, le voy a poner nada más que es continua en X y en Y. ¿Ok? O sea, es continua independientemente de si es X la variable o Y. Es decir, si dejan X fija y varían Y, es continua. Y si dejan Y fija y varían X, es continua. ¿Sale? Entonces, es continuo y no nada más eso, tiene soporte. Entonces, la función es integrable donde quieran, en cualquier espacio, que es una función continua y con soporte. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, en particular, es medible, ¿sale? Y la integral en Rn de esto a la p de y es finita. Respecto de y, no de x, respecto de y. ¿Sí? Entonces aquí es donde estoy usando la hipótesis de que U sea C0. Bien, se usó para Fubini. Aquí pónganselo. Esto justifica el teorema de Fubini. ¿Sale? Bien. Bueno, seguimos. Esto de acá, la norma de B en L Q' de Rn cruz Rn, eso de ahí es entonces igual, ahora sí, a esta le voy a aplicar la invariancia bajo traslaciones de la medida de Lebesgue, y esto es entonces la integral en Rn de W de x a la R de x por la integral en Rn de U a la Z, U en Z a la P respecto de Z a la 1 entre Q'. ¿Sale? ¿Pero esto quién es? Pues fíjense que esto es la norma de W. Esto es la norma de W elevado a la R entre Q' en LR de Rn por la norma de U a la P entre Q' en LP de Rn. ¿Sí? Entonces, con una cuenta del mismo tipo, exactamente del mismo tipo, obtienen fórmulas similares para la norma de U mayúscula y la norma de W mayúscula. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, se obtiene que la norma de U mayúscula en LP' de Rn cruz Rn, esto es la norma de la B minúscula a la Q entre P' en Q, la norma de W a la R entre P' en R. No le pongo ya todo, todo es en Rn, ¿sí? Y la norma de W mayúscula en LR' en Rn cruz Rn, esto es la norma de U a la P entre R', la norma P, por la norma de B a la Q entre R' en Q. ¿Sale? Con una cuenta igualita. ¿Sí? A ver. Bueno, luego, ahora sí vamos a estimar el módulo de la integral en Rn de U convolución con B
en X por W de X de X, ¿sí? Esto es menor o igual, nada más metemos el módulo, ¿sí? Entonces es menor o igual que la integral del módulo, pero ese producto es igual, es menor o igual, vamos a escribirlo todo, que la integral en Rn de la integral en Rn de u en X menos y por d de y w de x de y de x, y eso lo tomamos de la misma manera que nos dé, de tal manera que nos dé el producto de u por v por w mayúsculas. ¿Sí? Eso es igual entonces a la integral en Rn, de u mayúscula en xy, v en xy, w en xy de y de x, ¿sí? Así las tomamos, ¿va? Vamos a ponerle a esto asterisco, ¿sí? Ahora, como se estipuló que 1 entre q' más 1 entre r' es 1 entre p, entonces tengo que p entre q' más p entre r' me da 1. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que estos dos números los puedes entender como exponentes conjugados, ¿sí? Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Holder, pero con, vamos a ponerle P mayúscula, igual a este, nada más que al revés, que es Q' entre P, y Q mayúscula igual a R' entre P, el inverso de este, ¿sí? O sea, porque entonces 1 entre P mayúscula más 1 entre Q mayúscula me está dando 1, ¿sí? Entonces, tenemos que la norma de B mayúscula a la P por W mayúscula a la P en L1 de Rn cruz Rn, esto es menor o igual, esto es menor o igual que la norma de B a la P en L P mayúscula de Rn cruz Rn por la norma de W a la P en LQ mayúscula de Rn cruz Rn, ¿sí? Bueno, entonces, esto está diciéndome que la norma de B por W a la P en LP de Rn cruz Rn es menor o igual que la integral en Rn cruz Rn de la B mayúscula a la Q' de X de Y, ¿ok? A la P entre Q', ¿sale? ¿Ok? Por la integral en Rn cruz Rn de W a la R' de X de Y a la P entre R'. Por lo tanto, tengo que la norma de B por W en LP de Rn cruz Rn es menor o igual que la norma de B mayúscula en LQ' en Rn cruz Rn
por la norma de W mayúscula en LR' de Rn cruz Rn, ¿sí? ¿Sale? Bueno, entonces, aplicando Holder a asterisco, que ya lo borré, no, aquí está todo, bueno, sí, ya lo borré casi todo, pero era esa estimación. Aplicando Holder a asterisco, pero con 1 entre P' más 1 entre Q más 1 entre P igual a 1, ¿ok? Esto es 1 entre P. Esto da 1, ¿no? Eso da 1. ¿Okay? Fíjense que 1 entre P' más 1 entre Q' más 1 entre R' menos 1 entre Q' menos 1 entre R' más 1 entre P, eso me da 1. ¿Ok? ¿Sale? ¿Ok? Bien. Entonces tenemos que el módulo, la integral en Rn de U convolución con B en X por W de X, esto es menor o igual que la norma de U en LP' por la norma de B por W mayúsculas en LP. Ya no le pongo que es en Rn cruz Rn, ¿sí? Bueno, pero eso es menor o igual que la norma de U mayúscula en LP' por la norma de B en LQ' por la norma de W mayúscula en LR', ¿ok? Y escribiendo la definición de cada una de estas, se obtiene que esto es la norma de B minúscula en Q a la Q entre P' más Q entre R' por la norma de W en R a la R entre Q' más R entre P' por la norma de U en P a la P entre Q' más P entre R', ¿sí? Pero todos estos los escogimos de tal manera que dieran 1. Entonces esto es la norma de U en P por la norma de B en Q por la norma de W en R. Y acabamos. ¿Sale? ¿Ok? Ahí está la estimación. Entonces con esta vamos a probar la versión más general, la desigualdad de Young, la mera desigualdad de Young, que es una generalización de la que ya les había dado, pero que a fin de cuentas me dice, es una condición suficiente para asegurar que la convolución esté bien definida. Y es muy importante porque en una de las tareas van a ver que la pueden utilizar para hacer estimaciones en ecuaciones parciales. La van a usar de hecho para la ecuación de calor. ¿Sale? Bien, eso es todo y gracias.